Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase de hoy, que tiene que ver con congruencia de triángulos. Nos quedamos la clase pasada en un ejemplo. Entonces les compartiré pantalla para que puedan ver. Bien, entonces comenzamos con congruencia de triángulos. ¿Cuántos teoremas o cuántos criterios existen para la congruencia de triángulos? Tres. Tres, exacto. Como les quedó en la tarea, ¿verdad? Que investigaran y copiaran todos los ejemplos. Veamos, en el A.1, solo lo llamaré como número 1. En el número 1, vamos a quitarle de color, no me gusta el color. Dejémoslo pues, rojo pasión, para todos los apasionados. Bien, el número 1, veamos. Fíjense que dice que esta pequeña línea con esta de acá, ese lado dice que son congruentes o no. Que tienen la misma medida o no. Sí, ¿verdad? Y este con este. Y este con este. Como los tres lados son congruentes entre sí, ¿cuál criterio de congruencia de triángulos me puede servir a mí para decir que son congruentes los triángulos? L. Lado. L, 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 lado, lado, lado. El criterio lado, lado, lado. Entonces, ya usted ya me defendió, pero si usted viene y me dice, fíjese, profesor, que yo pienso que son congruentes, así. Fíjese, profesor, no es tanto así, solo ponga. Es congruente. Y solo me pone eso, yo lo voy a poner malo. Tiene que decirme por qué es congruente, ¿verdad, Katherine? Que Katherine se maneja una energía que me la transmite, eso es lo que me gusta de Katherine. Vamos a ver, es congruente. Entonces, como es congruente, tenemos que decir por qué. Por el criterio, como un abogado que va a defender su caso. Lado, lado, uy. L, L, L. ¿Sí? Vamos con el número 2. ¿Por qué criterio sería congruente o no? No sé si sería congruente o no. Vamos a ver, el segundo, ¿es congruente sí o no? Vamos a ponerlo por aquí por mientras. No, vamos a dejarlo así. Vamos a eliminar ese. ¿Será congruente el número 2 sí o no? Veamos qué requisitos tiene. Primero, tiene un lado que es congruente. ¿Sí? Entonces ya tenemos un lado congruente, un L congruente en el 2. ¿Sí o no? ¿Estamos? Tiene un lado que es congruente. ¿Por qué? Porque ahí me lo dice, en la figura me trae una pequeña seña y si mejor lo me trae una pequeña línea me indica que estos dos son congruentes. ¿Estamos? Ya me lo dice el problema. No lo estoy inventando yo. El problema me dice que este lado con este lado es congruente. ¿Qué otra cosa me dice el problema? Que este ángulo, ¿cómo es? Congruente con el ángulo de abajo. Con el congruente del ángulo de abajo. Hay un ángulo congruente, hay un ángulo congruente. Un ángulo congruente. Y ya estuvo, no hay nada más congruente. Vamos, ustedes pueden, ya de todo lo que hemos visto, ángulos opuestos por el vértice, ángulos de ángulos suplementarios que suman 180, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir nosotros, por ejemplo? Le voy a dar ahorita, le voy a dar 5 puntos sobre 100 ahorita a quien me responda a esto, que me encuentre el otro ángulo que es congruente. Si hay otro, la pregunta es, ¿habrá otro ángulo o no habrá otro ángulo aquí congruente en esta figura, aparte del que me dan en la figura? Entonces tiene 1 minuto para responder y le voy a dar 5 puntos sobre 100. Yo miro que David tiene ganas de ganárselo, y así como todos los miro bien interesados, entonces a ver quién se lo gana primero. Vamos, ustedes pueden, 1 minuto, 60, 59, 58. Luis, yo lo miro que ahorita lo miro bien concentrado. Tiene ganas de ganarse 2 puntos. 5 puntos. Regale puntos para lo que no sabemos eso, profe. Es que a los que no saben yo quito, no pongo, o sea, ¿entiende? Así es la regla. A los que saben les doy más. Y a los que, pero es que lo dice la Biblia. Al que tiene mucho se le dará más y al que tiene poco, los pocos que tiene se le quitará. Entonces yo lo aplico. Y yo como soy bien bíblico. Así que ayúdenme. Así. Bueno, Luis, encuentre el otro ángulo congruente.
Profesor, Ya lo halló. es que no Ah, sé, no estoy seguro si ya lo dijo, pero creo que 180. entonces, ven que todo es esforzarse, pero no, David, no es eso. Suerte, siga pensando. Qué molestón va, David, lo siento, David. Ya que alegro. Pero sí, siga pensándolo. Quedan 20 segundos todavía. Chicos, ¿qué es lo que vimos la clase pasada? Vamos, piensen lo que vimos la clase pasada. Ustedes pueden. Me encanta, Luis, cómo Que se es un esfuerza. paralelogramo. Para logramos, por ejemplo, ¿se fijan cómo María se esforzó? Y se seguiría esforzando porque todavía no atinó. Pero sí, el punto es que ahí está el esfuerzo. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6. Yo me digo, Jacqueline, ya casi. Vamos, Jacqueline, ya casi, ya casi. 4. Ya la adivina, Jacqueline. Es lo que me gusta de Jacqueline, que Jacqueline nunca me deja mal parado. 3, El vértice. 2, No, sí. 1. Cheque, se acercó María. Se acercó María. Chicos, ¿qué hablamos nosotros de los ángulos opuestos por el vértice? ¿Cómo son? ¿Congruentes o no son congruentes los opuestos por el vértice? Congruentes. Congruentes. Es lo mismo en la clase pasada, que eran ángulos congruentes. Los que son opuestos por el vértice. ¿Qué condición debe haber para que dos ángulos sean opuestos por el vértice? Que hayan dos líneas que se cruzan entre sí. Se forman, es más, se forman dos pares de ángulos congruentes. Este con este y el otro con el otro. Este con este. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bien. Pregunta, ¿se cruzan dos líneas acá? Sí. ¿Qué Sí. pasa que no lo vieron? Miren este de aquí, este ángulo, con este ángulo, ¿cómo son? ¿Cómo son los dos ángulos que he marcado en rojo? Congruentes opuestos por el vértice. Y ya encontramos otros dos pares de ángulos congruentes que nos daban en el problema. ¿Verdad? Entonces tenemos un tercer par. Entonces yo vengo y como mis puntos tengo que ganármelos, tengo que convencer al profesor de mi argumento. Empecemos. Y empiezo. Esto es en palabras, no es con números, chicos. Así son los temas que vamos a ver al principio. Primero, observemos que se nos da en el problema, así como estoy escribiendo yo, pueden escribirlo en sus palabras ustedes, pero siempre y cuando me convenzan de lo que están haciendo. Primero, observemos que se nos da en el problema un ángulo y un lado congruente. Eso es lo que nos daba. Coma. Además, los ángulos en rojo, pueden llevar colores el día que ustedes demuestren en rojo, son congruentes por ser opuestos por el vértice, ser opuestos por el vértice. O sea que si usted esperaba que iba a hacer procedimiento con números, no, aquí es diferente. Aquí es usted como un abogado que tiene que irme dando argumentos hasta que llegue al resultado. ¿Estamos? Usted me va a contar como un cuento, vaya, de todo lo que usted hizo. Y si tiene sentido todo, está bien demostrado. Si no, no está bien demostrado. ¿Estamos? Además, los ángulos en rojo son congruentes por ser opuestos por el vértice. Ajá. Ya tengo eso. ¿Necesito seguir con el cuento? Sí. Ahora, ya tengo dos lados y un ángulo. Ahora, ¿cómo es el lado? ¿Cómo es el lado? ¿Cómo es el lado? Vamos a ver. ¿Cómo es el lado que está entre los ángulos? ¿Comprendido o no comprendido? Lo voy a hacer bien eso. Permítame. Comprendido. No estamos hablando del ángulo. Ninguno de los dos ángulos es comprendido. Me refiero al lado de cada uno de los triángulos. Fíjese en este primer triángulo.
¿En dónde está el lado? Entre los dos ángulos que son congruentes. Fíjese en este lado. Este lado está entre los dos ángulos que son congruentes. Fíjese en este otro lado. Está entre los ángulos que son conocidos. Por lo tanto, es un lado comprendido. Entonces, no tengo realmente dos lados. Lo que tengo son dos ángulos. Dos ángulos y un lado comprendido. Entonces necesito agregar eso, que el lado que me dan es comprendido. Entonces voy y lo agrego. También el lado dado es comprendido. Cheque, ya le puse ese argumento. Ya está cerca de convencerme. Ya está defendiendo su caso. Su cliente va a salir libre o lo va a dejar en la cárcel. Tiene que defender el caso del señor Triángulo, que necesita que lo liberen. Entonces usted tiene, dije, miren, primera evidencia es que tenemos que observar que ya se nos da la evidencia de que hay un lado y un ángulo comprendido. Luis, ponga atención, papá. Además, los ángulos en rojo son congruentes por ser opuestos por el vértice. Ah, tiene sentido. No estabas anoche a las 6:43, él estaba aquí con otro amigo, no tiene nada, entonces ya está la evidencia ahí. También el lado es comprendido. Ay, comprendido, muy bien. Ahora necesitamos rematarlo, ahora rematemos esto. ¿Qué criterio de triángulos me dice que podemos decir que los dos triángulos son congruentes? ¿Qué criterio? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Me dan dos ángulos y un lado comprendido. Entonces termino ya con mi conclusión. Por lo tanto, mi cliente es inocente. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. Por el criterio, ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, mi cliente es libre por el artículo 27 que dice de que él demostró su inocencia, etcétera, etcétera. Es como un caso. Por lo tanto, los triángulos son congruentes. ¿Por qué? Por todo lo que, la evidencia que trajimos, más el criterio que me dice de que sí se puede decir que son congruentes por ala, porque tengo dos ángulos que son congruentes y un lado comprendido. ¿Entendieron cómo son estos ejercicios? Estos ejercicios es como que usted va a defender un caso, no es de, ah, mira, esto pasa a sumar, pasa a multiplicar y no, nada de eso. ¿Ustedes creían que solo la matemática era puro número? Pues no. Bienvenidos a la vida real. La vida real es que las matemáticas no solamente son números. Las matemáticas están en todo. En la física está la matemática. Lo que respiramos a veces es matemática y ni cuenta nos damos. Para poder defender un caso, se necesitan las matemáticas. Para todo se necesitan matemáticas. No solo para contar, para ir a la pulpería a comprar, que hay gente que cree que solo es para eso, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que ir demostrando poco a poco, con argumentos válidos. Si usted me dice, no sé por qué, o no, o yo creo que sí, o mi palabra es la ley, y yo digo que son congruentes, son congruentes. No, así no, con los argumentos no me va a convencer. Bien, dudas. ¿Le entendieron al ejercicio? Y así van a hacerlos todos. Bueno, casi terminamos la hora ya. Pero como yo no soy tan grosero, y soy buena gente, ¿sí sabían que yo era buena gente, va? Todos saben que soy buena gente, excepto David. David, conózcame, yo soy buena gente. Entonces, como yo soy buena gente, yo lo que voy a hacer es dejarles suficientes ejemplos en claro, pero no hoy. En un día que ya esté más relajadito, tipo un sábado, le voy a poner ahí todos los videos ahí en la parte de recursos. ¿En dónde? En recursos, porque para eso está la parte de recursos, para mandar las clases, para mandar libros, para mandar videos y no hacer un relajo con las tareas. Y yo le mandaré videos de más ejercicios de cómo se hace este tipo de trabajo, ¿sí? Bien, alístese, porque esto es bonito, me encanta esto. Hay otras ramas de las matemáticas donde tampoco se necesitan números, muchas ramas de las matemáticas, pero la mayoría de la gente no las conoce. Bien, ahora vamos con el otro caso. Llegó otro caso a la comisaría de los de segundo SH. Necesitamos resolver el caso. ¿Están listos para resolver el caso? ¿Están listos?
No, parece que no, nadie escuchó yo. ¿Están listos? Bien, veamos los delitos. Asalto a mano armada, dicen por ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene este problema de interesante. Veamos este problema. Miren qué interesante este problema, que este problema viene como 2 en 1. Miren este triángulo, ¿cómo está? Uno sobre otro, ¿verdad? ¿Se fijan? Vamos por el 3. Está un triángulo sobre otro. ¿Qué les parece mejor si los separamos para que se miren mejor? Para poderlo entender mejor. El del lado derecho, lo voy a poner al lado derecho, obviamente. Aquí, así. Está uno. Y el otro parece que tiene el mismo tamaño y la misma forma. Y si tienen el mismo tamaño y la misma forma, son congruentes. Pero hay que demostrarlo. Aunque usted me diga, mire, pero ya parece que son congruentes. No, nada, tiene que demostrarme. Primero, ya lo separé. El triángulo del lado izquierdo, perdón, del lado derecho lo puse al lado derecho. El triángulo del lado izquierdo lo puse al lado izquierdo. Dudas, chicos, antes de empezar con el problema. Bien, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Qué tienen congruente? ¿Qué lado? ¿Este? ¿O no? No es ese. Vamos, ¿es ese o no es ese? No. No es, no es ese. Es este lado. Estoy como Dora la exploradora. ¿Dónde está el océano? Y el océano atrás de ella. Entonces, algo así va. Aquí miremos los lados. Y entonces yo lo pongo ahí. ¿Qué otra cosa tienen congruente? ¿Otro lado o otro ángulo? Un ángulo. Un ángulo. Este ángulo y este ángulo. Para aplicar los criterios, ¿cuántos datos necesito tener yo? ¿1, 2 o 3? 3. 3. ¿Y cuántos tengo ahí nada más? 2. 2. Pues, pero pongámoslo por mientras. Ya empezamos con nuestro primer argumento. Se nos brinda, según sus palabras, pueden variar. Lo importante es que usted me convenza a mí. Se nos brinda un ángulo y un lado congruente. Bueno, ya tengo esa evidencia, ya me lo dijo. Ah, bueno, ¿qué más? Sígame contando. Entonces, el día, la noche de marzo de 1900 tanto, empieza a dar su testimonio ahí va, para defender su caso. Bien, ¿qué más? Aparte que es el lado congruente. Permítame, jóvenes. Estoy en clase, estoy trabajando. Llame a Melvin. Escuche, llame a Melvin. Bien, sigamos. Se nos brinda un lado y un lado congruente, ¿verdad? Perfecto. Bien, otra cosa. Necesitamos poner otro argumento. ¿De dónde sacamos el tercer argumento? Ese es un punto ya, a nuestro favor. ¿Qué otra? ¿De dónde sacamos el otro? Ay, Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Qué podemos decir? ¿Que si este lado es congruente con este? ¿Nos dice el problema? ¿Sí o no? No. ¿Ah? Los demás chicos participen, porque no, van a perderse los puntos de hoy. No, profe. Bien, ¿nos dice el problema sí o no que son congruentes los dos triángulos? Que no escucho a nadie. No sé si... No, profe. No, profe. sí, No. me asusté un ratito y dije, ¿será que habrán muerto? Digo, o mentí solo, pues. Ya les he dicho yo que nunca me dejen así porque me siento solo, va. No me gusta sentirme solito. Bien, entonces vamos a ver. Entonces no, no es ese el caso. Vamos a ver el siguiente caso que vamos a ver con las bases. Las bases de estos triángulos serán congruentes. Fíjense en la figura original. Son congruentes las bases. Tampoco. Las bases no nos dice el problema, ¿verdad? Pero
En el dibujo, fijándose en el dibujo, hay algo evidente en el dibujo. ¿Qué tienen en común los dos triángulos? ¿Qué comparten algún lado los triángulos? Sí, La parte base. de abajo. Fíjense que la base, la parte de abajo, no diga así, mejor digámoslo de otra forma, no lo digamos, lo vamos a decir así. La base, no me va a decir usted, por la parte de abajo son como, no, nunca me va a escribir eso en un argumento, sino que diga, la base del triángulo, comparten la base del triángulo, ¿sí? Porque vaya doña, la profe Alma me lee un examen de eso que me habla de la parte de abajo, entonces ahí le voy a llamar la atención. Bien, vamos a ver aquí. Ponemos dos líneas aquí y ponemos dos líneas aquí porque son congruentes. ¿Por qué? Porque es el mismo. Los triángulos tienen el mismo lado en la base. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner aquí eso. Los triángulos poseen la misma base. Y si poseen la misma base, ¿cómo es esa base de los triángulos congruentes? Por lo tanto, tenemos un segundo lado congruente. Bueno, ya tenemos ese argumento. Ahora, veamos qué más tenemos. Pero fíjense, ¿qué otra cosa se dio aquí? Ya tenemos ya dos lados, dos lados congruentes, ¿va? Dos pares de lados congruentes. Y un ángulo. ¿Cómo es ese ángulo? ¿Comprendido o no comprendido? Comprendido. El ángulo o el par de ángulos congruentes son comprendidos. Ahora, si yo tengo dos pares de lados comprendidos, si yo tengo dos pares de lados, perdón, congruentes y un par de ángulos comprendidos, ¿habrá algún criterio que me diga a mí si estos dos triángulos son congruentes o no? Sí. ¿Cuál es el criterio? Lado, ángulo. Lado, ángulo, lado. Entonces, por el criterio, lado, ángulo, lado, los triángulos son congruentes. Ahora, entendió cómo me va a ir contando la historia usted, ¿verdad? Me va a ir contando y tiene que irse fijando en ciertos detalles. Usted tiene que buscar astutamente los datos que le hagan falta. Bueno, dudas. Cheque, y ya con eso pueden hacer todos los demás ustedes. Todos los de esa unidad. ¿Entendido? Bien, esta clase se la voy a dejar en la parte de recursos. No se preocupe. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Le entendieron la clase de hoy? Muy bien. Ahora les voy a mostrar con el tiempo que queda. Si quiere, tráigase una libra de hígado para el domingo hacerla. Si quiere. Bueno, chicos, voy a hacerle un segundo ejemplo y con eso terminamos con la temática de hoy. Yo les voy a resolver un ejemplo del libro siempre. Vamos a resolver. Permítame. Bien. Bueno, ya le resolvimos estos tres, va. Nada más que ellos utilizan simbolismo, pero a mí me basta con que me haga el cuento, va. Me lo puede escribir en palabras.
Veamos, miren cómo cuentan la historia ellos, ¿ve? Ellos quieren demostrar, me están viendo el libro, ¿verdad? Miren, van a demostrar el inciso A, bueno, ya lo tienen ahí. En la figura. Bueno, esto es un ejercicio. Todos estos son ejercicios que tenemos que hacer, pero estos los van a hacer únicamente los que están en sus posibilidades. Por ejemplo, usted dice, yo le entiendo al A, voy a hacer el A. El C, por más que intenté, no lo entendí. El D, no lo entendí, no importa, no lo hago. El E, si le entendí, lo hago. ¿Entendido? Bien, pero me interesa ahora este tipo de ejercicios del 1.3. Fíjense en el 1.3. Dice, demuestre que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Llene las casillas en blanco. O sea que si nosotros llenamos las casillas en blanco, vamos a hacer el ejercicio. Primero, ¿cómo es el triángulo ABC y el triángulo CDA? ¿Cómo son, chicos? El triángulo ABC y CDA. Tenemos el triángulo aquí, este. ¿Lo miran? Ese. Y tenemos este otro. ¿Cómo son los dos triángulos? ¿Cómo aparentan ser? ¿Congruentes o no congruentes? Congruente. Congruentes. Veamos a ver si es cierto. Primero, con este lado, este ángulo es congruente con este. Miren, tiene dos líneas, ¿ves? Sí va. Este otro ángulo es congruente con este, tiene una línea. Bien, entonces tienen dos pares de lados ¿qué? Dos pares de ángulos, perdón. Dos pares de ángulos ¿qué? Congruentes. Congruentes. Por ejemplo, voy a poner este aquí y voy a poner el otro así de cabeza. Este es congruente con este de aquí y hay otro por allá que tiene dos líneas, que es congruente que tiene dos líneas. ¿Me hace falta un dato todavía, sí o no? Sí, va, me hace falta un dato, va. Porque para aplicar criterios de congruencia necesito tres datos. Fíjense en el lado. ¿Comparten un lado en común? Sí, va. Sí. Si lo comparten en común, ¿qué significa? Que tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes. Fíjese, ese lado que tienen ahí es comprendido, por lo tanto, esos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Congruentes. Pero el problema ya nos ayuda, nosotros lo tenemos que copiar lo que está en blanco. Mire, ve, aquí está, dice, ve. El ángulo BAC, que ya lo tenemos aquí, es congruente con este ángulo, y este ángulo de aquí es congruente con este, ya lo escribieron ahí, ya está ahí. No tenemos que hacer eso nosotros, no tenemos que escribir nada ahí, nada. Esto es, ya se da el problema. Y ya vimos que comparten un lado, podemos decir que son congruentes. Entonces, pongo aquí triángulo ABC. Congruente. O igual, congruente. Con el triángulo CDA. Bueno, ajá. ¿Y luego qué? Aquí yo tengo que llegar a este resultado. Que tengo que demostrar que los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Que este lado con este es congruente. Y que este lado con este es congruente. Muy bien. Ya tengo que los triángulos son congruentes. Si los triángulos son congruentes, ¿cómo van a hacer este lado con este lado? ¿Congruente o no congruente? Congruente. Y este con este. Aquí dice el lado CA, que es el que hemos visto nosotros, es congruente con el lado AC. Es decir, estos lados es congruente entre sí mismo, el que vimos ahorita. Bueno, ¿saben qué? De esta tarea, de este tema, como son un poco extensos, se van a estudiar únicamente mejor los que le... Estos, mírenme. Este del 1.1 y el ejercicio 1.2. Ese. De estos en blanco no se preocupen, mejor. Ya miré que son un poco largos. De los cuadriláteros, un poco largos. Vamos, saltemos algo más interesante. Sí. Y cerramos con eso, solo con el ejercicio 1.1 y 1.2.
Va a venir un ejercicio de lo que ya hice yo. Va a venir un ejercicio de cada uno de ellos en examen. Un ejercicio ya sea de cualquiera de estos tres y cualquiera de estos. Entonces, usted, ¿qué tiene que hacer? Hacer esos ejercicios más la copia de los videos. Preguntas. Porque ya mire que esos son un poco extensos. No les voy a mentir, les va a costar mucho. Entonces, son un poco extensos, nos quedamos hasta ahí con congruencia. ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a saltar al siguiente tema que se llama semejanza de triángulos. ¿Sí? Pero semejanza ya es un poquito diferente. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Ya saben lo que tienen que hacer? ¿Alguna duda? Profe, Dígame. lo vamos a resolver en el folleto, ¿verdad? No, en su cuaderno, pero siempre tengan el folleto porque de ahí voy a ir sacando los ejercicios, ¿sí? Está bien. Sí, y a menos que en cualquier momento yo les diga, ¿saben qué? Van a hacerse esto, que están en blanco aquí, lo van a hacer, pero tienen que esperarme que yo les diga. Estoy viendo ahorita los... Ujú, ya, cheque. Cheque. Bueno, eso es todo, sería... Entonces, vamos a dejar para la siguiente clase lo siguiente. De tarea, ¿verdad? Otra tareita. ¿Cuál es la tareita? Van a investigarse esto. Primero, la primera pregunta que va a responder es, va a responder esta pregunta. De pequeño, ¿se parecía a un familiar? ¿De pequeño se parecía a un familiar de usted? Estamos hablando de una pregunta personal suya, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver esto con las matemáticas? Ya lo va a ver. ¿De pequeño se parecía a un familiar? Otra cosa. Otra pregunta. ¿Qué sinónimos de la palabra parecido conoce? ¿Qué palabra o qué sinónimos de la palabra parecido conoce usted? ¿Qué otra forma puedo utilizar yo para decir parecido, pero que no sea igual? Piénsenlo. Otra pregunta. Eh, ¿Qué tienen en común las siguientes figuras? Esto lo va a contestar usted en su cuaderno, ¿verdad? Y de la guía, ya sabe lo que le asigné de la guía. De la guía le asigné dos ejercicios que ya les ayudará a resolverlo. Prácticamente solo tienen que copiarlo. Pero algunas veces les va a tocar solos. ¿Entendido? ¿Qué tienen en común las siguientes figuras? ¿Alguna pregunta hasta ahorita, chicos? ¿Qué tienen en común las siguientes figuras? Y van a poner estas figuritas aquí. Si nos alcanza el tiempo a contestar, las vamos a contestar. La otra pregunta es, ¿qué tienen en común esas figuras? Y la siguiente pregunta es
¿Qué tienen en común? Y las siguientes figuras y también le vamos a preguntar cuál es la diferencia entre ellas dos también. Permítanme un momento.